Bueno, muy buenos días, un cordial saludo desde la Fundación Actos de Paz, desde su aposento alto, deseando como todos los días que Dios nos bendiga, que ensanche nuestro territorio en influencia y liderazgo, que la mano de Dios esté sobre nuestra vida para darnos dirección, protección, consuelo, paz, prosperidad, amor, propósito, que conozcamos la voluntad de Dios en toda inteligencia y sabiduría espiritual, que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios y que Dios mismo nos libre del mal, para que nada nos pase, para que nada malo nos toque. Mis amados, estamos hablando de Jesús. En estos días hablaremos de todo lo que Él hizo, de cómo este hombre, siendo hijo de Dios, vivió como hombre, de cómo siendo Dios mismo, se despojó a sí mismo de su sobrenaturalidad para ser un humano, para estar entre nosotros. Y no solo esto, sino hablar de todo lo que Jesucristo hizo, porque como hablábamos ayer, Él partió la historia de la humanidad en dos. Está antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es bien especial. Y no solamente desde el contexto religioso o moral, sino todo lo que viene con lo que Jesucristo estableció y el legado que Él dejó. Esto es muy importante porque mira, hay una cosa, en los tiempos de Jesús, las mujeres eran completamente, no tenían valor. Era tanto que en la historia romana, si nacía una niña, inmediatamente la podían echar a una olla hirviendo y se la podían comer, la cenaban. Si era un niño, no lo hacían. ¿Por qué? Porque podía tener heredad y porque podía ir a la guerra. Entonces, mira la condición, y no solamente la cultura romana, sino en casi todas las culturas paganas o en todas las culturas de la época se practicaba esto. O sea, no había valía para los niños, no había valía para la mujer, no se tenía en cuenta. Era bien difícil. ¿Qué dice Jesús? Jesús empieza no solamente a enseñarle a mujeres, como en el caso de María y Marta, a darles una posición de honra, sino que también Él dice: dejad que los niños vengan a mí. Y empiezan estos niños a entrar y a tener una posición dentro de la sociedad. La revolución que viene por medio de todas las personas que profesaban a Cristo, todos los cristianos de la época del primer siglo en el Imperio Romano, es muy especial porque ellos vienen con una revolución social. A ver, ellos empezaron a atender a las viudas, a los huérfanos. Era su prioridad en el momento. Y las viudas eran despojadas de todo, les quitaban absolutamente todo. Ellas tenían que dedicarse o a la mendicidad o a la prostitución, como les decía ayer, o simplemente a dejarse morir. Pero ellos vienen y no, ni siquiera en iglesias, sino en casas, empiezan a atender a estas personas, empiezan a recoger a los niños, a los huérfanos, a las viudas, a darles de comer. Pero hay una cosa bien especial, porque en la palabra de Dios dice que tenían todas las cosas en común. Lo dice en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4 y capítulo 5, y lo vemos en la historia de los primeros cristianos. Y piensa esto, dice que Bernabé tenía una propiedad y que la vendió y puso el dinero a los pies de los apóstoles, y que a nadie le faltaba nada. Sería que los apóstoles con ese dinero fueron y compraron comida y ropa y le dieron a todo el mundo y esperaron que vendieran otra propiedad para hacer lo mismo. Mira, déjame decirte que así no funcionaba en esa época. En esa época fueron los albores del corporativismo. Recuerden que ellos estaban bajo el yugo romano. Ellos tenían que arrendar tierra que por lo general ya no era de judíos, sino de romanos, para poder no solamente pagar por el arriendo y la producción de esa tierra, sino para poder pagar tributo al político de turno que les cobraba los impuestos romanos. Entonces, no solamente pagaban arriendo por la tierra, sino que con eso pagaban los impuestos y podían solventar algo para sus vidas. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos del primer siglo? Y no solamente los cristianos, muchos de la época lo que hacían era que arrendaban parcelas, se unían varias personas y cultivaban, y cada uno cultivaba su pedazo, y el pedazo que cultivaba iba y vendía, y de eso todo recogía para pagar
el arriendo del terreno y para pagar los impuestos. Ustedes se imaginan un niño trabajando en la labor del campo, una mujer que ya estaba para morirse de hambre, vamos, le damos comida, la atendemos y la ponemos también a producir. Eso es un cambio increíble. Y no solamente eso, sino que hablábamos, orábamos en esa situación, también en ese mismo contexto están aprendiendo la palabra de Dios, niños que aprendieron a leer, a escribir, niños que aprendieron la Torá, niños que aprendieron que después de no tener ningún futuro, pasaron a tener el mejor de los futuros. Entonces, ¿quiénes fueron los gobernantes que siguieron a la generación? Porque quiero que mires esto. En aquella época y hoy en día, una persona con estudio puede avanzar mucho más que una persona que no lo tiene. Y eso siempre lo hemos sabido. Inclusive hay un dicho popular que dice, estudie para que sea alguien en la vida. Entonces, no, ya somos alguien por ser personas, pero se refiere a que si usted quiere salir adelante, pues es mucho más fácil si tiene estudio. Ustedes se imaginan en esa época donde el estudio era tan limitado, que un niño de estos, por leer la Torá, tenía que escribir la Torá, entonces tenía que aprender a leer y a escribir. Esto ya era algo muy especial y lo facultaba para llegar a puestos de gobierno, para llegar a puestos donde no llegaba fácilmente una persona, simplemente porque sabía. Entonces nos encontrábamos muchas personas del pueblo, muchas personas que tal vez no tenían ni siquiera propósito, no tenían posibilidades, a llegar a tener posibilidades y salir adelante. Y esto se vio en el Imperio Romano luego, donde muchos senadores fueron cristianos, senadores que salieron desde el pueblo, de personas que eran inclusive huérfanos y llegaron a ser gobernantes porque tenían la forma de capacitarse. Cuando hablamos de esto, mira, cuando hablamos del trabajo, la palabra de Dios dice que el trabajo, que el que no trabaje, que no coma. Pero más aún, el trabajo dignifica a la persona, el trabajo da un propósito, el trabajo ayuda. Y cuando estas primeras formas de cooperativismo se dan dentro de la religión, o sea, dentro de Samaria, en la época de Jesús, y lo adoptan los primeros cristianos, hace que las personas tengan un propósito de vida, que las personas empiecen a tener un cambio diferente. Mira, el trabajo es una cosa maravillosa. Gracias a Dios por el trabajo, porque el trabajo nos ayuda a crecer como personas. Inclusive, cuando nosotros empezamos con un trabajo de pronto un poco, digámoslo, modesto, y queremos aprender o queremos una mejor posición, un mejor puesto, queremos cosas, pues empezamos a capacitarnos para poder acceder a esos lugares donde podemos de pronto ganar más, donde tenemos un trato mejor, donde vamos a tener una posición laboral diferente. Y eso era lo que pasaba. Quiero que lo traigas a contexto porque eso era lo que pasaba en ese tiempo. Mira, pero no quiero simplemente hablar de Jesús como un reformador social, porque ese fue su gran legado y hay muchos más legados que él dejó en todas las áreas de la vida. Pero él dijo, yo he venido para que tengan vida. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y esa vida es una vida en abundancia, una vida con propósito. Déjate esto en tu corazón. Si hoy sientes que tu vida no va para ningún lado, que como que hace falta propósito, como que hace falta algo, mira, piénsalo. Jesús vino para darte vida y debes recibirle como Señor y Salvador. Si en algún momento no lo has hecho, dile, Señor, entra a mi vida, sé mi Señor y Salvador, ocupa el trono de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por darme la vida eterna. Espero que esta sea tu oración, que permitas que Jesús esté en tu vida y que esa vida de Él la tengas y Él te dé vida, una vida en abundancia, una vida con propósito, una vida llena de su gloria. En el nombre de Jesús, mis amados, en este hermoso día, espero que lo vivamos de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Desde el aposento alto, un abrazo, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Feliz día, chao, chao.